Sí, señor, comunidad necia, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Pónganse cómodos, porque como les comenté hace varios días atrás, le prometí una sorpresa bastante, pero bastante agradable en nuestra casa del rock. Y hoy nos estará visitando un gran músico que escribió su historia, por cierto, musical en su país natal, México, con mucho esfuerzo y un talento súper, pero súper sostenido, convirtiéndose en el tiempo en uno de los íconos más importantes de la música latinoamericana, así como se los estoy diciendo, con una historia de éxito con su agrupación Control Machete, donde se consolidó, por cierto, y también importante, pasó por la gran agrupación de rock Resorte de México también. Ahora consolida su carrera y sigue súper, pero súper activo como solista, llamado el gran rey del rap del metal. Y que en eso se siente súper orgulloso de recibir al cantante Pato Machete de la agrupación Control Machete. A ver, mi amigo, gran Pato, ¿cómo Estamos. estás? Saludos. ¿Cómo estamos, Bien, bien, hermano? bien, excelente, súper, pero súper bien. Gracias por estar aquí presente en Los Necios, por aceptar esta No, invitación hombre, y por hablar del pasado, del presente y también del futuro. Pato Machete, ¿es gracias. así o no es así? Bienvenido aquí en Necios. Sí, totalmente. Muchas gracias a toda la familia Kenesia, a la comunidad entera que está por ahí, escuchándonos, viéndonos, y a ustedes por permitirnos hacer este puente. Increíble pues la introducción y todo el ruido que se ha estado haciendo alrededor de la entrevista. Muchas gracias por la atención y por la invitación. Y muy contentos, sí, pues como bien mencionas, muy activos ahí trabajando. Estamos terminando un disco doble que estamos produciendo desde hace un par de años también, donde empezamos a juntar colaboraciones con amigos, ideas que teníamos por ahí, eh, pues preparándose. Y bueno, ya hemos soltado algunos sencillos por ahí. Salió Amor Puro, que fue una colaboración que hicimos con la banda Bastón, con mi compadre Cerco Fuentes. Luego un tema que se llama Firme, que hicimos con mi compadre Neto Reino, que en paz descanse. Se nos acaba de adelantar también, pero alcanzamos a grabar ese tema muy bonito con él. Sacamos un tema también que se llama Lo que quieran con mi sound y con mis amigos de Trono Mob. Y bueno, el último sencillo o el más reciente sencillo, como dicen por ahí, Contemplo, es una canción que hicimos con Fermín, un muy buen amigo que tiene una banda que se llama The Guadalupe. Se la recomiendo mucho. Y bueno, estamos ahí preparando pues los sencillos que vienen. Y bueno, estamos completando, como te decía, un compendio ahí de 20 canciones, pero estamos haciendo pequeños como EPs, por así decirlo. El primero es Amor, el segundo es Aventura, el tercero, digo, perdón, Amor, Amistad, el segundo, el tercero es Aventura, Solidaridad y Familia, que es una frase ahí que utilizamos mucho de Mujica de un discurso, y sentimos que son palabras ahí muy, muy poderosas. Entonces, finalmente el disco entero doble se va a llamar, por así decirlo, Amor, Aventura, Solidaridad, Familia. Y bueno, pues la idea es que ya se esté escuchando por ahí pronto entero, pero bueno, vamos sacando poco a poco sencillos y acostumbrándonos un poco a esta nueva modalidad, ¿no? Pero finalmente es un disco doble. Por eso también a lo mejor hemos tardado un poquito, pero bueno, creo que vale mucho la pena porque vienen muy buenas colaboraciones y sorpresas. Y por aquí seguimos, que como bien platicabas, picando piedra y haciendo también muchas colaboraciones con buenos amigos. Bueno, guarda algo por allí, porque al final yo te voy a pedir alguna primicia. Por ahí acabas de dar unas cuantas, pero yo sé que te estás guardando un as Ah, bueno, bajo la manga como como buena, vamos a decir así, buen amigo que eres. Evidentemente que estás preparando todo el power gracias. para el final. Pero fíjate, vamos a entrarle en el tema, Sí, sí, Pato. sí. Vamos a entrarle a la primera pregunta para que tu comunidad conozca, sobre todo la comunidad de Latinoamérica, la comunidad que siga a Los Necios y regado por todos los países. Te doy una explicación y una apertura de quiénes somos Los Necios. Bien importante, Pato. Nosotros somos cuatro necios que estamos regados por el mundo. Uno está en Sí. Maracaibo, Venezuela, un sitio donde tú visitaste hace algún tiempo. Venezuela te quiere, te Sí. ama mucho, sobre todo
las Yo los quiero. visitas Claro. brutales, brutales, decimos a lo máximo que tú has realizado, que está en la ciudad de Maracaibo, se llama Lecio Carlos. Y bueno, desde Madrid está Un abrazo, el Lecio. Lecio Juan, pendiente de esta transmisión. Desde Milano, Italia, está el gran Necio Wow. Tama. Y este servidor que está acá, que te está recibiendo para hacer esta charla súper amena. Espero que sea así. Hasta ahorita va súper, pero súper bien. Bueno, el Necio Psycho, Qué desde chido. aquí, desde Santiago de Chile, full power, hermano. ¿Qué más te puedo yo decir? Mira, Qué chingón. primera Qué pregunta. chingón. Un abrazo para todos los involucrados y felicidades por el colectivo, que finalmente, pues creo que agarra precisamente mucha onda en base a tener por ahí antenas en varios lados y pues jala mucha comunidad. Gracias por la invitación a todos y un abrazo. Gracias por ti, por estar presente en la Casa Rock. Pato, la primera pregunta. Vamos No, a hombre, encantado. remontarnos a tu niñez. Ay, 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 Pato. A tu adolescencia. ¿Cómo comenzaron tus gustos y Apenas. tus aventuras por la música? Ahí está, pues, apertura total de este programa. Híjole, ¿sabes qué? Pues yo creo que desde muy morro, yo creo que a lo mejor antes de nacer incluso, o sea, en la casa hay como una onda muy musiquera, eh, involuntaria totalmente, ¿no? Porque vamos, finalmente nadie de mi familia se dedica formalmente a la música, pero siempre hubo mucha música presente en casa, ¿no? En casa de mis abuelos, por ejemplo, se escuchaba también mucha música. Y mamá también escuchó toda la vida música. Mis hermanas fueron parte de un coro de una iglesia aquí muy cercana de su casa en el centro de Monterrey. Y yo siempre estuve tentado a entrar ahí al coro, pero nunca entré. Sin embargo, pues me influenció muchísimo esa parte, ¿no? De tener a mis hermanas involucradas en ese rollo de escuchar mucha música en casa también, como te decía, por mamá. A papá también siempre le llamó mucho la atención la música. Y he estado precisamente haciendo una especie de como mapa musical, eh, hablando precisamente de lo que me comentabas ahorita, o sea, pensando en las canciones que de alguna manera pues me influenciaron, ¿no? Me empezaron a jalar para ese lado. Creo que sí hay un personaje clave por ahí que fue esposo de una hermana de mi mamá, o sea, de una tía, un tío mío, que tocaba en una banda de rock de acá que se llamaba Los Vips. Él es un tecladista muy famoso, mi tío Miguel Morales, un abrazo si me está viendo por ahí. Y él tenía una banda en los 70s, muy popular rockera por acá, que después empezó a hacer música para niños. Entonces Wow. me tocó precisamente desde muy chico. Yo creo que mi primero o segundo aniversario ya tenía la posibilidad de contar con música en vivo porque mi tío tenía una banda en mi fiesta, ¿no? Con mis primos y con mis amigos y tal, aunque pues estaba en realidad muy morro. Tengo una foto por ahí, creo que es el primer año arriba de una tarola del baterista de la banda de mi tío de los Beats, que era una banda muy popular de acá. Y creo que pues desde ahí empezó un gusto muy particular, ¿no? Aparte que pues lo veía muy de cerca, el tema del escenario, siempre me llamó la atención mucho la música. Entonces creo que hay una parte lógica que pues me influye en cosas de niños, ¿no? O sea, acá también, por ejemplo, Bubulín fue muy grande y a nosotros nos influenció muchísimo. Obviamente, pues mucha música de burbujas, todo eso también fue clave acá en los 70, ¿no? Yo nací en el 75, entonces de alguna manera me tocó prácticamente la mitad de esa década. Ya hay mucha influencia en muchas agrupaciones de por acá. También está Juan Pestañas y Rommel, que es un gran baterista, amigo mío, pero eran también unas especies de botargas, dos perros que tocaban con Juan Pestañas, que era el principal. Y hay una cultura muy grande de música infantil en la ciudad, ¿no? Bueno, en ese entonces había, hoy sigue habiendo obviamente exponentes muy grandes, y ya ha cambiado un poco el tema, pero sigue habiendo mucha música. Entonces creo que todo eso me influenció muchísimo, ¿no? Pero te digo que siento que de alguna manera también desde antes por mamá o como decíamos, por mi abuelo, porque se escuchaba música en casa. Y luego creo que empecé a descubrir precisamente, ahora te digo que me he dado cuenta, pues lo que tenía al alcance, ¿no? Los primeros viniles que estaban en mi casa, los cassettes, eh, y luego ya a lo mejor empezar a escuchar cosas que de alguna manera escuchaban mis hermanas, que son más grandes, o los amigos o las amigas de mis hermanas,
y ya a lo mejor como andar de músico. Yo empecé a tocar a los 11, 12 años, ya tenía mi primera banda, entonces ya de ahí seguí como esta línea de conectar con otros músicos de mi edad de ese entonces, o con más grandes, o con maestros de música que tuve afortunadamente, voluntaria o involuntariamente, porque me tocó estudiar a lo mejor prácticamente toda la vida música, pero nunca me clavé y nunca hice ningún grado, ni tengo ninguna especialización, pero siempre me ha gustado aprender a leer, por ejemplo, ¿no? Notas. Me tocó un tiempo, toqué batería de morro, empecé tocando el bajo, luego la batería, empecé a tocar algo de guitarra. Me llama la atención la música en general y trato de aprenderle, pero no he tenido ninguna formación profesional, por así decirlo. Sin embargo, creo que todas estas influencias de alguna manera me fueron forjando, ¿no? Y luego, como te decía ahorita, a lo mejor ya a partir de mi primera banda, ¿no? me tocó mucho precisamente a mí el tema de rock en tu idioma, por la edad, ¿no? Nosotros hacíamos covers de Enanitos Verdes, de Hombres G, de Prisioneros de Chile, de Charly García. Acá hubo un sello muy popular en esa época que se llamaba Rock en tu idioma, y en ese sello, desde cierta compañía, metían todo lo que fuera en español, desde Nacha Pop a Toreros Muertos, a Charly García, a Soda Stereo, obviamente, Enanitos Verdes, como decíamos ahorita, Hombres G. Entonces todo eso nos llegó de alguna manera como involuntaria, como platicamos ahorita, pero pues finalmente es la estructura clara de la vértebra del rock alternativo en Latinoamérica, ¿no? Aunque luego ya nos tocó obviamente por amigos aprender de Spinetta, o de Papo, de muchos otros exponentes, ¿no? O Rada, y bueno, todas estas cosas, o Joe Vasconcelos, obviamente, que cuando fuimos la primera vez a Chile. Pero bueno, esas cosas ya lo fuimos aprendiendo a lo mejor un poco más grandes con el viajar y con el baje. Mira, pues, ¿no? Me resonó mucho la palabra Enanitos Verdes, Soda Stereo, evidentemente, todas las grandes agrupaciones que estaban sonando en esa época, pero Soda siempre es un referente bastante importante, ¿no? Y de ese comenzar, vamos a decir, ¿con qué canciones coqueteaste en esos comienzos con la gran banda Soda Stereo? A ver si te recuerda. Sabes que me tocó incluso, soy uno de los pocos afortunados que a lo mejor pudieron estar ahí, pero me tocó, creo que fue la primera vez que vino Soda Stereo a Monterrey. Obviamente no era todavía Soda Stereo, pero se hicieron una serie de conciertos en un auditorio, en un colegio marista aquí en el centro de la ciudad, y yo con un vecino que tenía en ese entonces me dijo, hay como unos conciertos, y vino en esa época, me acuerdo precisamente, creo que Laureano Brizuela, Enanitos Verdes, creo que Soda Stereo, no me acuerdo si vino Nacha Pop o alguien así. Obviamente no eran todavía las bandas tan reconocidas, ni los artistas tan reconocidos, pero pues iban a hacer, ¿no? Y me acuerdo mucho lo de Soda Stereo. De hecho, hablando hace poquito con Jonás, mi compadre de Plastilina Mosh, me decía que él también estuvo en ese evento. No nos conocíamos todavía de tan morros, pero creo que a mucha gente de la ciudad le impactó muchísimo, ¿no? Y bueno, a mí me tocó, pues, creo que lo primero que empezó a sonar acá porque llegó como este compendio que traía vitaminas, traía el temblor, obviamente, y luego me acuerdo, tengo un muy buen recuerdo con un tío muy querido de Chihuahua, de un estado de por acá, de Parral, que estaban viviendo acá en ese entonces, y me acuerdo que un día nos llevó a un centro comercial y me dijo, escoge un cassette en ese entonces, y me acuerdo haber escogido el Persiana Americana. Bueno, si el nombre del álbum es Persiana, sí. No, es Signos, no. ¿Cómo se llama el disco ese? Bueno, era cassette, pero donde viene Persiana Americana, precisamente, que según yo fue el segundo que se lanzó acá. Bueno, pero fíjate, la primera compilación que llegó acá a México, creo que venía Temblor y venía Vitaminas. ¿Versionaste todo eso? No me acuerdo, ahorita a ver si alguien de la raza que nos está escuchando se acuerda. ¿Perdón? ¿Versionaste todos esos temas en esa época? Sí, bueno, ¿sabes cuál también me tocó un poco más adelante? Que recuerdo que la toqué 500 veces, fue Música Ligera. Obviamente cuando Música Ligera llegó acá fue un bombazo, temazo así enorme, ¿no? Me acuerdo mucho que, por ejemplo, tocábamos también La Bamba, acababa de salir hacía poco la película,
y en ese entonces yo no entendía que eran los lobos. Ahora caigo en cuenta que es una joya precisamente porque son muchas canciones tradicionales americanas y chicanas, pero en versiones de los lobos. Vienen nada más un par de artistas extras en el soundtrack. Pero en ese entonces nos llegó de manera involuntaria. Yo tengo el cassette por ahí precisamente de la película, entonces tocábamos mucho la bamba. Y luego me tocó, pues como platicábamos, a lo mejor, obviamente, no sé, Marta tiene un marcapasos, obvio La Muralla de Nanitos, no voy en tren, voy en avión, Tren al Sur, obviamente. Hit, por ejemplo, también suena mucho acá, Es por amor la canción esta. Entonces todo eso de alguna manera era parte del repertorio. Y también, bueno, empezó a sonar poco a poco acá el tema del tri, que era muy fuerte también desde finales de los 70s por Three Souls in My Mind y luego el tri, pero eran las bandas también más establecidas y más constantes. Igual Botellita de Jerez por ese entonces, ¿no? También. Y ya empezaban a salir otras bandas que pues después precisamente fueron Fobia, Caifanes, toda esa generación también nos influenció muchísimo, hasta La Lupita, La Cuca, todo eso, ¿no? De alguna manera crecimos también con todo ese ambiente y lo que se hacía acá. Y hay una generación incluso de aquí en Monterrey muy interesante de los 80s que cuando sale el tema de Rock en tu idioma se hace un concurso nacional y en ese entonces habían bandas acá muy interesantes como Faces, La Corte, Niña Violeta, Boicot, y esas bandas también me influenciaron mucho. Yo estaba muy morro, tenía, te digo, 12 o 13 años, pero iba a las kermeses o a los lugares donde se presentaban y me ponía a platicar con los bateristas o con la raza de la banda, y pues yo pensé que también era una banda, ya sabes, y así me empecé a camarear a varias gente. Así conocí a muchos amigos, a la raza, por ejemplo, los hermanos González, que fueron también parte íntegra de Jumbo muchos años. Así los conocí precisamente porque eran un poco más grandes que yo, o a Yigo de Acarnieces, que también fue una banda ejemplar. Incluso mis compadres de Gran Silencio por ahí andaban también empezando a hacer ruido a principios de los 90. Entonces fuimos conociendo pues precisamente a la gente que hacía también música acá, y con ellos también pues nos fuimos conectando a conocer de otra música, ¿no? Y más cuando, como platicamos ahorita, empezamos a viajar y a tener amigos de otros lados, pues como lo que hacen ahorita ustedes, ¿no? Se van conectando ahí con más raza y descubriendo más Fíjate cosas. una cosa, ahí te atajo, ¿sabes por qué? Porque nos has dado oro puro, oro puro. Esta conversación ha comenzado pero con todo. Y yo creo que pudiésemos concederle a la audiencia unos minutos más y romper lo que va a ser el protocolo, pero no me quiero adelantar. Vamos a ir rodando con esta conversación porque se puso buena la cosa. Fíjate, vamos a saludar a los grandes protagonistas, a esos que siempre han estado contigo, que siempre son consecuentes. Allí hay un montón de palabras exquisitas para ti, de buenos augurios, de un seguimiento de años a tu gran trayectoria, sin duda. Pero mira, quiero saludar a la gente que está aquí presente. Yanni Jamari, un saludo para ti, a Julita, un abrazo, a Silvia, a Full Rock, a Jimmy, a Multiservicios, a Angie, a Yufas, a José Valera, a Tiago, a Leonela, a Juan Carlos, a René, Amado, a Gila, Luis García, Full Rock and Roll, 95 Bazar, Juan Mendoza, Eric Jesús, Baby Llegas, Héctor, Brian, Ender, Cerebro Negro, wow, qué gran nombre, Rui, Juan Pablo, El Vicente, Valdemar, Ana, Iván, Fermín, los voy a nombrar todos, Ariel, Martínez, Ever, Rodrigo, Edith, Jorge, Mauricio, señores, a ver, Dios mío. Un abrazo a todos y cada uno. Bueno, a todos tan sencillamente un gran abrazo y gracias por estar presente. Y bueno, hoy tenemos en la Casa del Rock al gran Pato Machete. Se ha ganado esta trayectoria con esto, con el gran sudor de su frente, y ya evidentemente desde hace bastante tiempo es un ícono latinoamericano. Pero bueno, vamos con la segunda pregunta. Esta pregunta es cliché. Cliché hablo yo de que siempre te la hacen, pero vamos a hacerla hoy como bastante interesante. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay mucha gente de una nueva generación que quiere escuchar estas palabras
de sus referentes, de la gente que marca la pauta musical en su presente para hacer la nueva música que nos va a representar en generaciones futuras. Pero fíjate, la agrupación referente de la música en español en Latinoamérica, del rap y del rock, Control Machete, ¿cómo fue esa incursión en esta gran agrupación? Ahí está, Pato. Ahí te dejo esa gran pregunta. Sabes que fue, la verdad es que muy fortuita de alguna manera, porque en realidad Control Machete a lo mejor mucha gente no sabe, pero empezó siendo un colectivo precisamente, como platicábamos hace rato, era un proyecto que teníamos a la par de otras bandas con las que veníamos trabajando, en este caso nosotros tres, no tanto Toy como Fermín y un servidor. Pero la idea del colectivo era mucho más grande. Tenemos a muchos amigos de otras bandas que siempre les ha llamado mucho el tema del hip hop, ¿no? En ese entonces yo tenía una banda que se llamaba Pasto. En Pasto, el otro man que cantaba es Gilberto Cerezo, que es compadre mío, que ahora es cantante de Kinky. Y estaba Camacho, que también fue después baterista de Resorte muchos años. Mi compadre Ors por ahí andaba tocando el bajo, y Jorge, que también es un guitarrista excelente de jazz de por acá. Y en ese entonces tenemos unos amigos también que se llamaban, tenemos unos amigos que se llaman La Flor de Lingo, que también tenían dos vocalistas que rapeaban, Maigas y Pipiochas, muy buenos amigos. Y habían ya un par de bandas acá, estaba por ahí Spanky haciendo hip hop, estaba obviamente Los Bastardos, que también son muy buenos amigos, Jabu, y Baldote, que estaban ahí con el otro Fermín también haciendo mucho hip hop. Y bueno, habían también colectivos ya en el DF de hip hop, como La Vieja Guardia, BLP estaba también por ahí chambeando, en Sonora estaba Ataque Furtivo del Desierto, que también somos buenos compas, y ya había pasando algo a nivel nacional referente al hip hop, ¿no? Y estábamos escuchando mucho hip hop también nosotros. A mí de alguna manera me tocó mucho el tema, bueno, y creo que a los tres, en general, desde escuchar mucho Beastie Boys y haber escuchado mucho también Public Enemy, y todas estas, como todos estos principios de hip hop universal, que a lo mejor a todos nos tocó, pero también escuchamos mucho rock mezclado con hip hop, ¿no? A mí me influenció muchísimo, por ejemplo, Patton, que de alguna manera pues estaba rapeando con Faith No More, ¿no? O De La Rocha, obviamente con Rage Against the Machine, Mike Muir de Suicidal Tendencies estaba rapeando, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que hay muchos ejemplos, incluso Red Hot Chili Peppers igual estaba en la época de Give It Away, pues totalmente rapeando encima del funk, ¿no? Entonces creo que también esa parte nos influenció mucho. Y si lo piensas un poco más y te vas más allá, pues de alguna manera también Jorge con Prisioneros estaba rapeando de alguna forma. Totalmente. Estaba rapeando en Cadillacs. Vicentico. Rocco de Malita estaba rapeando, Rubén de Café Tacuba estaban rapeando. O sea, ya era también un recurso muy universal, ¿no? Estaba pasando incluso lo de Resorte. Nosotros también con Pasto éramos muy amigos de Resorte y tocábamos mucho juntos porque era un poco esa línea. Entonces creo que también hubo una especie de influencia ahí muy clara. Pero la idea del colectivo que en realidad se llamaba K-Browns en un principio, era precisamente invitar a otros amigos de otras bandas. Estaban, por ejemplo, también considerados ahí Tony Cano del Gran Silencio. Estaba considerado el Dude, que fue el primer vocalista de Zurdo Movimiento en ese entonces. Estaba Piochas y Maigas considerados en el proyecto. Estaba Leche y Chiva, que ahora son cineastas, que en ese entonces también tenían bandas de rock. Y la idea era que hiciéramos una especie de Wu-Tang Clan mexicano, basados en el tema de utilizar más la idiosincrasia, la forma de vestir del mexicano, hacer más apología a los clubes de béisbol mexicanos, la vestimenta, los sampleos obviamente que utilizábamos eran todos basados en la influencia de, como platicamos ahorita, Burbujas, Chespirito, cosas que nos influenciaron, que fueron parte de nuestra cultura, ¿no? Y obviamente mezclar, en vez del hip hop, el jazz o el blues como se hacía tradicionalmente en Estados Unidos, pues nosotros mezclar el norteño o la cumbia o la salsa, estos elementos más latinos, obviamente más mexicanos, pero también más latinos, incluso el mariachi, ¿no? Entonces creo que en base a esa mezcla de ideas se empieza a desarrollar este colectivo. El tema es que nunca nos juntamos todos estos que te platiqué. Fue una idea que fue pasando por ahí, que Toy precisamente empezó como a cuadrar, y Fermín, Toño y yo fuimos los que nos empezamos a juntar regularmente. Entonces empezamos a hacer algunos temas en las noches porque estábamos en la universidad,
y Toño trabajaba en un estudio en donde nos dejaban grabar, entonces entrábamos, grabábamos ahí algunos tiros de batería o guitarras o teclados, ideas, y jugábamos a empezar a samplear. Toño ya también estaba utilizando un sampler y empezamos a hacer canciones de alguna manera, piezas que se fueron juntando, ¿no? Con la idea todavía del colectivo. Pero al rato de 5 o 6 canciones nos dimos cuenta que el colectivo no se estaba juntando y decidimos como darle el paso a decir, bueno, ahora se va a llamar Control Machete y va a ser este proyecto. Y entonces tenemos un muy buen amigo acá que tiene un programa de radio, un primo mío, y entonces le llevábamos los demos en la noche, los pasaba en radio, nos íbamos a meter a los lugares donde estaban tocando hip hop y donde se juntaba la comunidad hip hop, y llevábamos las rolas y las poníamos a ver cómo reaccionaba la gente y empezábamos a platicar ahí con la raza, y así se fue dando a conocer más bien el proyecto de Control Machete. El tema es que en algún momento Toño manda, que también Toño desde muy morro estaba produciendo, y precisamente nos ayudó a producir el disco de Pasto con otro muy buen amigo, con Gabriel. Entonces mandaron demos en ese entonces a disqueras. Me acuerdo que, por ejemplo, venía Maldita Vecindad a tocar, entonces nosotros íbamos a verlos, ya conocíamos a Rocco y le llevábamos nuestro demo, porque nosotros hacíamos demos aquí en Monterrey en cassette, que llevábamos a vender en las tocadas y vendíamos en los centros comerciales, en las tiendas de música, dejábamos a consignación y tal, y eso creo que llamó mucho la atención de las disqueras en esa época, que nos tocó a nosotros empezar a salir a nivel nacional e internacional, porque había mucha industria ya desarrollada, ¿no? El Gran Silencio vendía 20, 30 mil copias de cassettes de mano en mano, ¿no? La banda previa de Plastilina Mosh, que era Cuervos de Malta, también lo hizo, Inspector, Pasto, la última de Lucas, que también es otra banda muy importante de por acá. Entonces, creo que eso nos ayudó muchísimo. Y te digo, de alguna manera, Toño manda los demos por ahí a lo que era Polygram, y resulta que Robbie Lear, que es un muy buen amigo argentino, y Marcelo Lara, que es otro también muy buen amigo músico de por acá, estaban empezando un sello que se llama Manicomio, y en Manicomio estaba firmado precisamente Resorte, ahí estaban Los Estrambóticos, estaba La Gusana Ciega, estuvo Control Machete, va a estar Pasto también, La Flor de Lingo incluso también estuvo por ahí. Entonces entramos ya como en ese pool, y fue muy, como decíamos ahorita, a lo mejor fortuito, que les llamó mucho la atención el demo de Control, y el demo de Control llevaba 2 canciones nada más grabadas. Entonces dicen, no, pues queremos que esto salga y vamos a hacer un disco. Y fue el momento, a lo mejor ahí como decisivo, de convertir en realidad el proyecto en banda. Nos vamos al DF prácticamente un año en lo que estábamos terminando de escribir el disco primero y empezar a tocar en la periferia, en provincia, empezar a hacer ruido como banda, y luego ya se grabó el disco, y pues de alguna manera de ahí le seguimos, porque finalmente dejamos suspendido en ese entonces el tema del estudio por hacer el disco, y iba a pasar un año, y vamos a ver qué hacíamos. Y en realidad pasaron 3 años, hicimos 2 discos, y después fue cuando empezamos a tener el tema de parar, y en ese inter fue cuando precisamente Fermín decide agarrar su camino. Toño y yo todavía nos juntamos a hacer un tercer disco, y luego ya también de alguna manera se dio automáticamente el camino de solista para mí. Pero bueno, también como bien mencionabas, en algún momento estuvimos ahí con Resorte, y también trabajando muchísimo con el maestro Celso Piña, porque también lo pienso en retrospectiva, y con la Ronda Bogotá he tocado casi 20 años también, intermitentemente, pero trabajo mucho con ellos, y precisamente ahora, este verano, estamos haciendo un show juntos que se llama Ronda Machetera, y es bien interesante también que, pues de alguna manera me ha tocado la oportunidad de crecer también por ese lado como músico, y aprender de estos personajes y de esa escena, ¿no? Que también es a lo mejor pues muy diferente, aunque hoy en día están mezcladas todas. Creo que hace 20 años era complicado incluso que yo pasara a Resorte, o que de Resorte pudiera hacer algo con Celso, ¿no? Y ahora creo que está mucho más entendida esa parte, y bueno, afortunadamente, pues como platicamos hace rato, seguimos ahí en la sin embargo, fuiste un atrevido en la época, porque bueno, en la época esas mezclas, como que era todo más diversificado. Y bueno, tuviste como un paso adelante, pero quiero hacer una connotación importante, porque la época del 90 fue súper, pero súper fundamental para Latinoamérica, y especial no es un secreto, especialmente para México.
en el 90 surgieron grandes, pero grandes bandas. Bueno, de ahí salió Control Machete, salió evidentemente Plastilina Mosh, hablamos también de Jumbo, de Azul Violeta que los tuvimos acá en la Casa del Claro, Rock, también artistas individuales como Eli Guerra, bueno, muchos, y yo pienso que, bueno, claro. valga la cuña, Telehit fue un factor fundamental para internacionalizar todo eso, porque nosotros, los que estábamos por lo menos en Chile, en Venezuela, en TV y Telehit fue fundamental para poder ver todos estos artistas y de hecho conocimos a Control Machete no solamente desde afuera, desde otras instancias, sino también desde estas grandes plataformas. Pero fíjate algo, esta pregunta está súper, pero súper interesante. En tus comienzos, el rap, el hip hop, el rock, pudieron tener ese elemento terapéutico pendiente para drenar y lidiar con tus demonios internos y con eso inmanejable, introspectivo en la época. Háblanos sobre eso. Esto está súper interesante. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que le pasa a muchísima gente, ¿no? Yo precisamente creo en que la música, a final de cuentas, es una especie de cura, ¿no? Una especie de bálsamo, de conexión, de vehículo, ¿no? Creo muchísimo en esa magia, por así decirlo. Entonces, creo que invariablemente me ha ayudado con muchísimas cosas en la vida y a lo mejor a precisamente esquivar muchas, eh, a lo mejor experiencias negativas, ¿no? O a lo mejor de pronto distracciones, ¿no? Creo que el hecho de poder también comunicarme con la gente y poderme expresar a través de la música me ha generado una posibilidad única en la vida y siempre lo he considerado un regalo y una bendición. Y algo que también tomo o trato de tomar muy, muy seriamente, pero que finalmente, como decíamos ahorita, trata de eso, de conectar, de terapear, de hacernos sentir bien y de mejorar, de aprender. Creo que es mucho ese tema y compartir sobre todo lo que platicábamos hace rato. Creo que es uno de los, a lo mejor de los parámetros o de las frecuencias más chingonas a las que creo que puede aspirar el ser humano, ¿no? Prácticamente todo lo que tenga que ver con arte normalmente o con cultura, si lo queremos ver así, con lo social, tiene un tono mágico y espiritual también sin querer, ¿no? Siempre está implicado lo espiritual allí, pero mira algo, toda esa Totalmente. furia de la juventud, todas esas ganas de comerse la vida, con letras bastante, pero bastante fuertes, también con algo poético dentro de esas letras y dentro de eso social que siempre está implicado en lo semántico de lo que estaban transmitiendo. Eso es bien importante. No era vacío, era un contenido semántico con un Exacto. mensaje directo que iba para la sociedad y para toda la sociedad, desde los extractos altos hasta los extractos Sí, totalmente. bajos. Pero fíjate Gracias. algo bien importante. Tú que eres artífice, que eres escritor, ¿qué letras para ti dentro de Control Machete para ti fueron muy significativas y que cobraron mucho más sentido con el pasar del tiempo ahora que, bueno, que han pasado los años y qué buenos años? Híjole, qué buena pregunta. Eh, la verdad es que creo que todas, de alguna manera, ¿no? Yo las descubro siempre una y otra vez. No escucho tanto a lo mejor como debería los discos enteros, pero sí escucho, de pronto tengo como estos regresos y tengo que de alguna manera como volverlo a escuchar y me sirve de terapia y de todo. Pero hay temas muy, muy claves, por así decirlo, a lo mejor que nunca he dejado de tocar, que me piden siempre que toco cualquier fin de semana que estamos trabajando. Y que son ya de alguna manera pues caballos de batalla, ¿no? Nosotros le decimos chuleta o chuletón acá vulgarmente al set list, ¿no? Que utilizas para Sí, ir a chambear, ¿no?
Y afortunadamente tenemos una chuleta bastante bella y robusta. Tenemos muchas canciones que la gente pues nos sigue pidiendo y que sigue cantando como el día uno, y ya hay muchas también canciones que se han ido sumando a lo largo del tiempo, que se han vuelto también clave a lo mejor del show que podemos presentar hoy en día, ¿no? Y eso también creo que es pues muy interesante, ¿no? Cómo se ha ido conformando, ¿no? Y cómo también, como platicamos ahorita, hay mucha gente que me sigue desde entonces, hay mucha gente también que a lo mejor a la mitad del camino se empezó a sumar o empezó a involucrarse en lo que hacemos, y hay gente también nueva que apenas está conociendo lo que hacemos y nos descubre. Pero creo que es muy interesante que cuando, como platicamos ahorita, se acerquen, vean que hay carnita de dónde agarrar y que escuchar y que aprender, y que, como platicamos también, pues bueno, esa misma energía se sigue pues regenerando y se sigue reacomodando en otros lugares y se sigue manifestando, ¿no? Es una energía de alguna manera continua y una comunicación, como te decía hace rato, para mí una comunión muy especial que está abierta desde Mira, entonces. buen recuerdo que acaba de traer el necio Carlos desde Maracaibo, Venezuela, y nos dice lo siguiente: el 21 de octubre de 1999 vi en vivo a Control Machete en Maracaibo, en el Hotel del Lago. Recuerdo ese concierto. Así que bueno, fíjate, anécdota de Venezuela, del lugar petrolero, de la tierra del Puma, de Maracaibo, donde tú te presentaste, hiciste un concierto, pero súper, como es mi palabra, exquisito, ¿no? Y visitaste en varias oportunidades Venezuela también. Sí. Sí, totalmente. Tenemos ahí muy, muy buenos amigos, y pues mucha historia, ¿no? Incluso justo nos tocó ir a la última gira grande, por así decirlo, allá que hicimos hace un par de años, fue todavía con el maestro Celso Piña y con la Ronda de Bogotá, y obviamente yo me estaba presentando como Pato Machete. Fuimos un sinfín de veces a la Expo Tatú con mi compadre Emilio también, que es un personajazo de por allá. Y bueno, pues también hay mucha conexión con bandas, ¿no? A La Corte la conocimos la primera vez que fuimos también a Venezuela, que es una institución del hip hop también a nivel latinoamericano. Un abrazo también para Polonia, si nos está yendo por ahí. Y nos tocó conocer a pues mucha raza que está involucrada pues en ese tema de la música, ¿no? En el frente, que hay finalmente también allá muy interesante en Venezuela de bandas. Y es una tierra que nos ha dado muchísimo y que queremos también muchísimo, con la que conectamos mucho desde un principio, ¿no? Que te quiere mucho y que en algún momento yo sé igualmente, que te va a esperar allí. Pero fíjate una sí. cosa, ¿no? Sí, incluso hicimos, chéquenlo por ahí, ahorita me acordé, con Desorden imagínate, Público, con Desorden. Un remix por ahí para Palo o Piedra, que es de sus temas más tradicionales. La primera vez que fuimos a Caracas a tocar, tocamos con ellos, palomeamos esa canción hace 20 y tantos años. Y ahora que hicieron la reedición, me invitaron a hacer un párrafo nuevo y a volverla a grabar, y para mí es un honor. Te digo que tenemos ahí mucha conexión con Hijos de la Calle, que también fue una banda de allá, de morros que salieron en Polygram también. Hicimos una canción en ese entonces y tenemos muy buenos recuerdos. Un abrazo para toda la raza de allá y nos vemos. Desorden Público. Increíbles experiencias en tierras venezolanas. Pero fíjate algo, aquí llegamos al momento, mi gran amigo Super Dark o polémico. ¿Estás preparado para estas preguntas? ¿Ya te tomaste algo por allí? ¿Una agüita? ¿Un tequila? Yo no sé qué te tomaste. Bueno, un café, pero no sé si te da. Bueno, no, tranquilo. Todas estas preguntas están dentro de lo que yo creo que está lineal, ¿no? Pero fíjate, ahí te va. Vamos con todo. Sí, claro. Mira, no yo creo que en estos tiempos se pudiese responder como un poco mejor, amigo mío. Una parte de la crítica más conservadora de la época apuntaba siempre a Control Machete como una influencia de promoción a la violencia en la juventud, entre las pandillas, entre las bandas, y esto se rumoraba muy abiertamente en una época, sobre todo un año muy especial. Especial hablo yo porque era como tendencia, a pesar de que no existía como las redes sociales muy abiertas, pero llegaba esto a través de periódicos, llegaba esto a través de radio, y le estaban haciendo como una doble promoción de lo exitoso que eran y
de la influencia supuestamente que tenían dentro de la sociedad latinoamericana y sobre todo de la sociedad mexicana. Claro. Ajá. Ahí yo te tiré con todo. Pa. Vamos a ver. Sí, sí, no, porque creo que, sí, como bien mencionas, creo que a lo mejor sí se pudo haber hecho un ruido en algún momento, pero creo que fue más bien derivado del momento precisamente que se vivía en el mundo, en el país en específico, porque acá estábamos todavía en un tema de una dictadura de 70 y tantos años, que fue muy compleja, ¿no? Entonces, todavía los primeros discos traen una carga bastante clara en ese sentido, como decíamos hace rato, no tanto política, pero a lo mejor sí social. Y el tema de la otra parte, creo que siempre fue un tema que la gente idealizó, porque al contrario, si tú escuchas y lees bien las letras de Control Machete, nunca se hizo una apología a la violencia, al contrario. El tema es que siempre fue picoso a lo mejor el modo, ¿no? Y creo que en eso tiene que ver mucho la personalidad de los tres y la manera en la que hicimos el espectro, por así decirlo, ¿no? Y hay mucha sátira también por ahí, hay mucho doble sentido, hay incluso segundas o terceras lecturas de letras, hicimos cosas muy complejas, pero creo que pues finalmente como a lo mejor pues éramos morros que sí sabíamos quién era Bolívar y sí sabíamos quién era Pancho Villa, pues te tachan de rojo, ¿no? De alguna manera, y más en ese entonces. Pero creo que fue parte como decíamos ahorita, de ese descubrir y creo que también fue algo que nos identificó con mucha gente, por eso también creo que mucha gente se identificó con lo que hacíamos, ¿no? Porque de alguna manera compartíamos también esa idea, esa doctrina, esa idiosincrasia, ¿no? De alguna manera también de la migración, de la que siempre hablamos también, ¿no? De la influencia también que tenemos del norte, pero también de la riqueza que tenemos para abajo, de lo complejo que puede ser el ser humano, de lo violento que también puede ser, ¿no? De lo oscuro, como decíamos ahorita, de lo claro, que creo que es precisamente pues el meollo del asunto, ¿no? El balance siempre. Finalmente no puede existir el negro si no existe el blanco, ni viceversa, ¿no? Ni la oscuridad ni la luz. Entonces creo que también es un poco precisamente un tema. Abríamos estos temas y estas posibilidades y como platicábamos ahorita, manteníamos esta comunicación. Mucha gente no la entendía y mucha gente pensaba que nada más estábamos, como decías tú ahorita, generando violencia. Decían, no, es que dicen muchas malas palabras y entonces están influenciando a la juventud. Y creo que está muy lejos de la realidad, al contrario. Como platicábamos ahorita, yo creo que hay mensajes muy claros que siguen estando vigentes y estables, y siempre se hizo más bien apología del trabajo de la ciudad, del esfuerzo, del sudor, de la dedicación, del estudio, del conocimiento, ¿no? La misma canción de Andamos Armados explica la diferencia, ¿no? Pero también había gente ya armada con cuernos de chivo y es una realidad y es una realidad. Entonces la tocábamos de alguna manera, pero hacíamos referencia al micrófono, a un libro, a armarte con una idea, con una letra, con una novela, con nacer, con generar, con proponer, como platicamos ahorita, y esa creo que es la clave, ¿no? En el mismo tema de comprendes, que muchas veces decías que ustedes están generando la pelea, y en realidad si la escuchas es una respuesta, comprendes, es una especie de freno precisamente a alguien que te está atacando. Y originalmente sale como una idea que desarrollamos para los primeros haters que teníamos en ese entonces, por eso tiene ese filo. Pero es una especie de chiste interno, ¿no? Y utilizábamos obviamente el léxico y el juego de palabras. La sátira, y la sátira súper oscura también. O lo más clave, sí. Pero si lo piensas también, hace poquito lo comentábamos en alguna fiesta, más que el comprendes, Méndez, la frase que más recuerda a la gente es el mírame a los ojos, verás lo que soy. Más auténtico que eso, imposible. Y fíjate una cosa, yo rescato algo, porque yo soy evidentemente súper fanático de tu trayectoria, de la banda. Mira, las problemáticas sociales, no voy a entrar en la política, las problemáticas sociales, no las creó Control Machete en los años 90. Ya eso existía. El hecho de nombrar esa realidad y de hacer visible lo que algunos hacían invisible
Eso fue súper valioso. Y un aditivo, nunca se utilizaron palabras demasiado obscenas, siempre estaban disfrazadas no es la palabra, bien llevadas en una metáfora que traía un mensaje. Y ahí eso, mira, eso acabó con todo ese año que se decía miles de cosas, porque bueno, era un fenómeno social de identificación de la sociedad y no se identificaba no solamente la clase social baja, se identificaba la clase social intermedia y la clase alta le encantaba también. Es decir, el mensaje llegó como tenía que llegar. Sí. ¿Es así o no es así? Es que, sí, yo creo que sí, es que de alguna manera me quedé pensando precisamente eso, ¿no? Hay un tema muy clásico, a lo mejor, del primer disco que se llama Gringo Sano, y termina siendo una especie de oda al tequila, pero incluso tiene una reflexión, incluso hace una advertencia precisamente de la adicción y tal, pero tiene que ver con el productor amigo de nosotros que es Jason, y era nuestra manera de madrear el gringo sano, que le gusta el tequila mexicano, ¿sabes? Y es más como viaje. Incluso hay un juego ahí que mucha raza luego nos pregunta, hay una parte que dice Stostoron, y nosotros hacíamos el Stostoron, era como una especie de grito como entre compas, por una de las canciones de Rachel, por eso hacemos la referencia. Entonces era una especie de juego, es una especie de juego o de, como platicamos ahorita, homenaje para nuestra flota, precisamente nuestra raza, la gente que estaba alrededor, y hablábamos del tequila y lo mucho que nos gustaba, pero también, como decíamos ahorita, hacía una referencia a una adicción, a un problema, y a que tampoco se trata de nada más, pues como platicábamos ahorita, echar la fiesta, pero sí, pues precisamente como platicábamos, tener esta parte clara de la chamba y del estudio, y también de la diversión y de las cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien, ¿no? Pero creo que lo que más llamó la atención es precisamente lo que decías ahorita, a lo mejor, el tema de que nos atreviéramos a opinar y hablar de otras cosas, ¿no? Tengo un ahí como recuerdo muy padre con un muy buen amigo, rapero muy importante de acá de México, que una vez me dijo, sabes que me acuerdo mucho que algo que me enseñaste tú y que nadie me ha enseñado es que no tenemos que hablar nada más de nosotros. Y se me hizo bien interesante que se diera cuenta y que me lo dijera, ¿no? Me dice, tú no hablabas nada más de ti, no se trata como rapero nada más de hablar de uno, sino se trata de hablar de lo que está alrededor, lo que ve y proponer o abrir, como decíamos, esta comunicación, y creo que eso es lo importante, y eso mucha gente no lo entiende, como platicábamos también, ¿no? O eso mucha gente también, como platicábamos, pues lo va a cuestionar o lo va a querer hacer menos, pero creo que precisamente como platicábamos hace rato con los años, a mí me da la tranquilidad de darme cuenta que quedan ahí pues estas canciones, estos himnos, y que siguen vivos y seguirán vivos siempre porque la gente los sigue procurando, ¿no? Se escuchan en las fiestas todos los fines de semana, en los bares, en los bautizos, en las bodas, y si no es porque estamos también tocando en vivo por ahí y haciéndolas, y eso es maravilloso, como platicamos ahorita, poder tener esa posibilidad todavía y mantener ese cariño y ese interés y esa afinidad, ¿no? Para con nosotros y con lo que hemos hecho en todos Hablando de estos años. cariño, está súper intacto, la gente súper interactiva con esta conversación ahí opinando cosas súper positivas de tu trayectoria, de lo que estás comentando. Estás como un libro abierto y evidentemente que eso te lo agradece tu gran fanaticada. Gracias. Que no has perdido, a pesar de toda esa trayectoria, la sencillez de tu comienzo. Pero fíjate, no te vas a salvar, estás todavía en el ojo del huracán de las preguntas súper difíciles, pero bueno, ya vas a salir, esta es la última, yo te prometo que esta es la última. Fíjate, no está tan fuerte, bueno, depende cómo lo veamos. Fíjate, ¿cuál es la batalla más dura, amigo mío, la batalla más dura y más oscura que te ha tocado batallar en tu vida personal? Ya va, hasta donde nos quieras comentar, hasta donde te quieras abrir en este espacio. Te la puse difícil. Esa es complicada, pero
Sabes que siempre he tenido, en algún lado escuché precisamente que alguien mencionaba que lo importante es precisamente acordarte de las mejores cosas que te han pasado en la vida y no de las peores. O sea, las que uno debería tener a la mano son las mejores y no las peores. Pero bueno, entendiendo la dinámica y tal, creo que muchas cosas a lo mejor, porque finalmente no todo ha sido a favor o no todo ha sido sencillo como platicábamos o regalado, ni mucho menos. Al contrario, creo que lo hemos trabajado muchísimo, así como platicábamos hace rato de un regalo y de una bendición. Creo que también siempre ha habido un compromiso y una necesidad de devolver precisamente y de ser coherentes pues agradecidos con esta posibilidad, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues a lo mejor sí han habido un sinfín ahí de momentos críticos o flacos en los que a lo mejor te puedes cuestionar si estás haciendo bien las cosas, pero algo que a lo mejor recuerdo recientemente que creo que es muy claro y como muy definitivo fue cuando nos adelantó mi padrino Celso Piña, porque pues precisamente fue un tema que estuvo muy cercano y que nos pescó a todos en el aire. Y bueno, fue precisamente a lo mejor complejo regresar a cumplir con los compromisos que teníamos juntos y las cosas que había que hacer. Yo incluso no pude regresar a Monterrey en el momento exacto. Tenía trabajo en California y estaba trabajando con la gente con la que trabajábamos normalmente también con Celso. Y me tocó, bueno, terminar la chamba y regresarme para acá corriendo a Monterrey, ir a hacer el homenaje en la macro y luego salir el fin de semana siguiente y todos los siguientes 2 o 3 meses a cumplir con los compromisos porque me fui con la ronda a tocar en todos estos lugares que ya teníamos acordados para ir para con el maestro, ¿no? Y creo que fue una parte, pues como platicamos ahorita, bien compleja, bien oscura, pero también muy mágico, muy maravilloso y lo platicaba con ciertos amigos hace poco porque nos tocó ver la cantidad de gente que tocó el maestro en vida y llegaba muchísima gente de muchísimos lados a saludarnos y a darnos el pésame y a abrazarnos y a reconfortarnos y creo que el darnos cuenta de esa parte pues fue también muy maravillosa, así como había sido complicado como platicábamos el proceso y la transición, pero bueno, también como platicábamos hace rato, somos de los que queremos que el amor no muere, no más cambia de lugar y en ese sentido, pues por ahí sigue el maestro con nosotros y fue nada más a lo mejor el proceso, pero creo que puede ser uno de los momentos claves que tengo, como decíamos ahorita, a lo mejor frescos y sin embargo, pues bueno, fue también un boost para todos y pues aquí andamos igual echándole ganas y representando y creo que sigue estando precisamente más vivo que nunca el maestro. Totalmente, y fíjate, te tocó salir a dar la cara, a llevar su esencia dentro de un dolor fundamental y mira, lo hiciste bien, porque dentro de tu desconocimiento de cómo lo estabas haciendo y un dolor tan importante, el tiempo dio la razón de que el legado era fundamental frente a lo que es la muerte. La música tiene que continuar porque el legado siempre va a ser importante y el recuerdo también sigue perenne. Pero fíjate una cosa, aquí entramos ya no vamos a salir, vamos a soltarnos un poco más, amigo mío, y ahí te vienen las preguntas, pero buenas, las preguntas que tienes que contestar, por cierto, muy rápido, para que sea un factor que no te deje pensar mucho, porque si te dejamos pensar, te vas a armar muy bien en la respuesta, y ahí no es. Fíjate. No, ya. Como que ya no pienso mucho. Fíjate, curiosidad necia, primera pregunta, de Control Machete, ¿quién era el más serio y quién colocaba la diversión, las polaridades dentro de la banda? No te las pienses tanto. Ay, cabrón. Es que los tres éramos somos muy parecidos en las tres cosas. Pero creo que a lo mejor el más serio puede ser que Fermín, estrictamente hablando, y a lo mejor el más desmadroso sí puede ser que yo. Mira. Siempre fue muy medido ahí como... Mira, lo hace reconocimiento importante. Ahí, pendiente, pregunta de selección. Ahí está. Plastilina Mosh, una sola agrupación. Nomás que no sea selección nacional, por favor. Plastilina, yo sé, no te vas a meter en líos y en problemas, tranquilo. Plastilina Mosh, Mano Chao, Maldita Vecindad, una sola agrupación, sin pensarlo mucho.
Plastilina maldita, perdón. Plastilina Mosh, Manu Chao y Maldita Vecindad. 3 agrupaciones. Una sola puedes seleccionar. Mano Negra. Buenísimo. Pues es que Jonás tiene mucho también de Mano Negra, Maldita también, o sea, pues creo que de alguna manera a todos nos influenció muchísimo, ¿no? El tema de Mano Negra en ese entonces, como los Cadillac, nos influenciaban muchísimo a todos, los Pericos también, como platicamos ahorita. Pero bueno, todos son una parte maestros involuntarios o voluntarios míos y muy queridos amigos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Pregunta necia, gustos deportivos, ahí vamos bien, no. Antes de los gustos deportivos, esto, agrupaciones súper, pero súper pesadas, podemos decirlo así, peso pesado. Caifanes o Molotov, ahí te la dejo. Uy, cabrón, está bien difícil, ¿eh? Híjole, güey. Me dijiste que me vas a soltar y no es cierto. Creo que los dos, creo que te voy a decir una cosa, creo que a lo mejor en los 80s Caifanes y en los 90s. Ay, la arregló, pero súper bien. Muchísimo. Bien, un aplauso. Exacto. No, la arreglaste, sí, pero súper bien. Es que Caifanes me influenció también muchísimo de morro, y luego, bueno, con Molotov vivimos muchísimas cosas, y obviamente son súper carnales, y una especie ahí pues de pareja, ¿no? Bueno, fíjate una cosa, yo en tu lado yo hubiese respondido también súper igual, súper inteligente la respuesta. Pregunta deportiva, equipo de fútbol favorito mexicano. La respuesta tiene que ser contundente. A ver, amigo mío. Tigres, la verdad. Respuesta definitiva. Sí, pero no soy antirrayado ni soy anti ningún otro equipo. Disfruto mucho el fútbol y que la gente lo disfrute. ¿Cómo también va la selección mexicana? Director técnico, ¿cómo está la perspectiva rápidamente? ¿Cómo ves tú ese escenario? Muy rápidamente. Sí, ahí sí está complicado, la verdad, para que te echo mentiras. Sí, yo creo que le falta mucho proceso a la selección, creo que tienen que trabajar mucho en fuerzas básicas, ojalá nos vaya bien, pero sí, estamos dudando desde hace rato. Estoy seguro que puede ser una luz fundamental este mundial, sobre todo porque están en territorio también en nuestro continente, y eso puede ser un handicap a favor. Pero fíjate algo, pregunta ultra necia, momentos locos, ahí te la dejo. ¿Cuál ha sido la experiencia más crazy que te ha tocado vivir dentro de un concierto o dentro de la música? Vamos a ver, tú tienes que tener siempre un cuento, una historia que tú siempre narras cuando te tomas los tequilas, cuando te tomas el mezcal o cuando estás reunido tomándote una cervecita. A ver, ¿cuál es la experiencia más crazy? Sabes que sí tengo sí una especie de ritual, también muy, de alguna manera involuntario, pero sí procuro, por ejemplo, juntarme con la banda antes de subirnos al escenario. A lo mejor sí echarme 1 o 2 traguitos de tequila o de algo por ahí como para calentar, y en el escenario también me tomo 1 o 2, pero tengo una medida ahí muy exacta, porque si no sé que ya termino de fiesta, y procuro llevármela tranquila, pero creo que puede ser eso, a lo mejor presionarme antes de subirme al escenario o sobre el escenario, que es para mí importante, y disfrutarlo. Creo que siempre eso es clave, ¿no? Subirte como si fuera la última vez que te vas a subir, y disfrutar de esa energía de la gente, no dejarte llevar. Yo precisamente me subo y ya saco el show. Rara vez volteo a que me le suban a algo, que me le bajen a algo, a que no pierdo tiempo, más bien me voy y trato de resolver en base a cómo esté el asunto, y con la energía de la gente, pues creo que finalmente, afortunadamente, sale siempre la chamba. Una cosa, sentí la respuesta un poco jabonosamente correcta, pero te salvaste, esta la pruebo. Pero aquí te viene una que no te va a salvar por nada del mundo, fíjate, y muy importante, la pregunta hipernecia nivel Dios. ¿Cuál será esa pregunta? ¿Cuál ha sido el personaje con el cual te has ido de repente a las manos? O que ha sido, vamos a decirlo así, un poco más abajo, un tipo muy antipático dentro de la música que tú dices, wow, este es súper, pero súper pesado, en el término latinoamericano. Híjole, la verdad es que
no me acuerdo de alguien Puede ser específico. una situación también. Y sí, tendría que ser muy político también alrededor. Pero no, afortunadamente sabes que tengo la bendición también de tener la amistad de la mayoría de la gente con la que he trabajado en el medio, que trabaja en el medio. Muy buena amistad de muchos años. Entonces, eh, creo que más bien de esa parte siempre está como muy clara, siempre la paso bien, me junto con la gente con la que me quiero juntar, que me tira buena onda, y afortunadamente digo que siempre nos ha resultado así, nunca hemos tenido problemas con nadie y nunca nos metemos tampoco en dimes ni diretes, y tratamos, como decíamos ahorita, de hacer nuestra chamba y de hacer que la gente se la pase bien, que creo que es lo más importante, ¿no? Cuando precisamente se hace cualquier festival o cualquier tipo de Existirá un evento. músico que de repente dentro de la onda, porque hablará inglés o tu idioma, porque de repente no está en sus días. Sabes que me acuerdo, por ejemplo, una vez que me equivoqué andando en el Vive Latino de una de las entradas por atrás de los escenarios y estaba Blur Wow. tocando ese día en el Vive, y me acuerdo que uno de los manes de seguridad se puso medio sangrón porque sin querer me metí yo para pasar como enfrente del camerino de ellos y pensó que me iba a meter o algo. La verdad es que me hubiera metido si hubiera sabido que estaba Blur, pero ni sabía que estaba Blur. Y yo venía pasando y se puso medio sangrón, pero entendí que, bueno, finalmente, pues es una banda de Inglaterra y vienen como en ese plan y es complicado. Por ejemplo, cuando le abrimos a YouTube acá en el DF también, nos tocó que no los pudimos saludar. Estaba ahí como la situación de seguridad compleja, pero tuvieron un problema de seguridad esa vez y Bono, por ejemplo, nos mandó un recadito, y por ahí estaba también el bajista, lo veíamos atrás del escenario cuando estábamos tocando, o sea, hubo muy buena onda. Ellos escogieron que abriéramos el concierto y fue muy chingón, pero no logramos conocerlos. Sin embargo, lo que iba es que muchas veces, más que los artistas, luego la raza que trabaja con los artistas es la que se pone media sangrona cuando no debe ser, y muchas veces ni nos enteramos, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate, son detalles bastante interesantes, ¿no? Porque estoy seguro que a los artistas se escapan de esos detalles. A lo mejor te ha sucedido de repente a ti o a otro gran artista de este nivel, que bueno, que no llega el mensaje de esa persona que ha querido estar detrás de, pero eso es como que es cotidiano, porque hay que también estar detrás de la seguridad también del artista, sobre todo con las cosas que se están viendo, ¿no? Claro. Entonces, por una cosa es compensable, Sí, podemos decirlo así. lo que pasa es que muchas veces la gente o como decíamos ahorita, los artistas ni se enteran, ¿no? Esta, por ejemplo, sí le hemos platicado en algún otro lado, nos tocó cuando recién estábamos empezando con Control, una vez tocamos con Eminem en Rosarito y también tratamos de irlo a saludar a su autobús después del show y tal, y los manes de seguridad estaban también medio mamilas. Y lo contamos alguna vez, yo precisamente creo que ni sabía ni sabrá Eminem quiénes éramos, ni se enteró, pero no logramos, y para nosotros era importante precisamente porque pues, estábamos compartiendo con él el cartel y siempre lo hemos admirado mucho. Pero pasó y a lo mejor como decíamos ahorita, no, él ni se enteró, ¿no? Y creo que sí es una de las desventajas de pronto. Por eso también es importante traer gente de confianza alrededor, y bueno, que también la banda sepa y tenga paciencia de que esas cosas pasan de pronto, Pero ¿no? fíjate una cosa, el día de hoy yo no tengo seguridad. El día de hoy estoy hablando con el gran Pato Machete, sin ningún tipo de seguridad y nadie me ha echado. Así que, señores, esto se pone bueno porque nos quedan las últimas preguntas del programa, exactamente 4. Así que estamos ahí bien de time. Nos hemos extralimitado, nos vamos a extralimitar algunos 10 minutos porque está muy, pero muy buena la conversa. Pero fíjate, un Encantado, sí. factor o una pregunta muy, pero muy importante. ¿Qué piensas del rap con los años? ¿Ha envejecido, evolucionado bien o ha muerto, como señalan algunos Sí, movimientos extremos? Yo ahí no estoy de no, acuerdo. Ahí no la no, apoyo. no. No, 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 de ninguna manera. Creo que al contrario, yo creo que está mejor que nunca a nivel latinoamericano. Y creo que los mejores años apenas están por venir. Hay muchas cosas muy interesantes pasando, muchos exponentes. Y ahora mismo también, pues hay una cantidad de compas enfocados en el tema del freestyle que también está agarrando una popularidad muy, muy grande, ¿no? A lo mejor sí.
el tema del sonido del trap se arraigó por un par de años y a lo mejor dejó de haber avance, por así decirlo de alguna manera, en los estilos, pero creo que ha ido agarrando ramificaciones muy interesantes y creo que finalmente pues también hay para todos, ¿no? Pero creo que constantemente también la música se va regenerando y creo que hay cosas muy interesantes por venir. Hay muy buenos exponentes hoy en día en toda Latinoamérica. Y como platicábamos hace rato, antes era muy, muy complejo. A nosotros nos tocó conocer a los más grandes, como decíamos, en esa época de cada país. Incluso allá, pues obviamente tenemos todavía la amistad muy, muy presente con nuestros compas de Tiro de Gracia. Y bueno, también, como decíamos, pues, nos tocó conocer, obviamente, a Aerolíneas Maquisa, en su momento a Anita, mi comadre, la conocimos por medio de este tema, o como decíamos hace rato, La Corte, La Etnia en Colombia. Hay muchas cosas muy interesantes que empezaron a suceder en muchos lados y que le dieron, de alguna manera, también creo que cabida a todas estas cosas que suceden hoy en día y seguirán sucediendo, como decíamos, creo que apenas se va a poner todavía más interesante. Totalmente. Esta pregunta va centrado en la realidad actual musical. Pato, ¿cómo ves la actualidad musical y el movimiento del rock mexicano y latinoamericano? Propuestas que nos hacen sentirnos como optimistas en este presente. Por lo menos, me imagino que conoces unas cuantas. Sí, sí, totalmente. Creo que muchas cosas, ¿no? Y como platicamos ahorita, también es muy interesante ver que los festivales siguen creciendo, que se toma en cuenta también mucho lo que se hace en los países, en las bandas locales, por así decirlo, ¿no? Nacionales, como platicamos ahorita. Creo que sí ha cambiado mucho el mundo finalmente, porque como platicábamos hace rato, mencionábamos precisamente el TV, Telehit, en la época en la que empezamos a conocer de la globalización. Creo que algo muy clave en ese entonces fue que Café Tacuba hizo una gira muy importante en toda Latinoamérica y las otras bandas nos dimos cuenta que había una forma de, como platicamos ahorita, poder hacer ese recorrido, bajar y a nosotros nos tocó precisamente esa bendición con Control de todavía ir de país en país visitando con nuestro primer disco en el brazo y creo que eso precisamente ha hecho que hasta la fecha estemos vigentes ahí porque fuimos, porque nos vieron estar en sus lugares, en los bares o en los lugares grandes o en los festivales, en donde se pudiera, pero han visto que vamos y que estamos continuamente en contacto con ellos. Creo que eso es lo que ayudó mucho a que creciera también, como platicábamos hace rato, esa época y esa escena, ¿no? Esa camada. Yo siempre hago referencia precisamente a la gente de mi generación y a mis compas pues con los que empecé aquí precisamente, como platicábamos hace rato, Gran Silencio, Inspector, Kinky, División Minúscula, Zurdo Movimiento, Plastilina Mosh, Genitalica, Panda, es incluso también de esa misma camada, de esa misma bola. Entonces creo que pues de alguna manera esa ha sido nuestra pues mayor escuela y el motivo también para que, como platicamos ahorita, sigamos neceando por ese lado. Pero creo que hay muy buenas cosas pasando y muy buenos exponentes y creo que también en ese sentido va a seguir creciendo. Hay de pronto cosas que no me gustan, para ser honesto, pero yo soy de los que prácticamente de todo rescatan algo. Sé lo complicado que es hacer música, que es expresarte, que es abrir el corazón, que es subir de un escenario, que es conseguir un evento, y respeto mucho ese jale, ¿no? Sea quien sea, y trato de rescatarle siempre algo porque siempre hay algo, como platicamos ahorita, de magia en muchas de las cosas que se hacen. Entonces apoyo incondicionalmente como la posibilidad y la medida, independientemente del futuro, como decíamos, de la música, de cómo se vaya a escuchar, cómo se vaya a consumir, cómo se está también ahora mismo reproduciendo o pasando o no pasando, porque creo que lo que ha cambiado es más bien, como platicamos ahorita, a lo mejor la forma, los medios, la manera de estar conectados. Y esto precisamente que estamos haciendo ahorita no se puede hacer hace 20 años y es increíble la exactitud con la que estamos llegando a la gente que nos quiere en realidad escuchar o que quiere poner atención a lo que estamos diciendo. Y eso no se podía hacer y creo que es una gran ventaja que tenemos hoy en día, que tenemos que aprovechar y que también nos va a ayudar a que se hagan Fíjate una cosa, ¿no? Algo bien importante. Esta gente del presente, súper talentosa. Yo diría que, bueno, voy a hacer un sacrilegio. Talentosa como siempre. Han existido entre la humanidad grandes agrupaciones, pero con un punto referencial súper barroco y hermoso, que ha sido
vamos a decir así, el 90, el 80 dentro de la música en español, que es súper selectiva, pero que allí entran Sí, evidentemente Los Prisioneros, Soda Stereo, Molotov, Control Machete, Los Caifanes, Los Pericos. Y desde ese marco referencial ha nacido la nueva música. Han tenido una buena escuela. No vamos a decir que ustedes no tuvieron una buena escuela, pero aquí hay un marco referencial bastante importante y sobre todo con la claro. internet y toda la globalización allí como al pendiente, ¿no? O en relieve es la palabra. Pero fíjate, ya nos quedan dos preguntas súper importantes, pendientes. Ahora que tienes todavía la juventud, te llamé joven, amigo mío, bien Ya. importante, lo voy a decir, Mucho, déjenlo hablar. 1975, es una persona súper joven todavía, pero que te acompaña la experiencia. ¿En qué, ¿En qué momento te encuentras tú en tu vida actualmente? Ahí te la dejo. Híjole, qué buenas preguntas. Lo bueno es que según tú son más Esto parece sencillas. un A ver, análisis son más psicológico. complejas. Sí, sí, sí. Yo creo que en un momento muy bueno, la verdad. Estoy muy contento, muy entusiasmado con seguir haciendo música, con hacer lo que hago. Eh, Fueron, creo que un par de años para todos bien complicados con el tema de la pandemia. Eh, a mí al principio no me como sacó mucho de balance, pero después de un mes ya estaba ahí como patinando, como decimos por acá en caca, al mes de no saber qué iba a pasar. Eh, pero bueno, sabes que me clavé mucho en el tema, como platicábamos hace rato, de empezar acá le decimos el estudio de distancia, ¿no? A empezar a ver precisamente tutoriales de cómo producir en el Logic o cómo sacar las escalas de la guitarra y me clavé un poco como en ese tema, ponerme a leer, empezar a cocinar más, a disfrutar el espacio de casa y tal, y aprovecharlo. Entonces me sirvió de alguna manera de refresh. A lo mejor sí venía ya de unos años de estar muy ajetreado de arriba para abajo y hasta de estar cansado y me sirvió todo esto para refrescarme inmensamente y para descubrir como platicamos ahorita, que también tengo mucha intención de hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos ahí que estamos desarrollando, muchas ideas de trabajar con mucha otra gente, compongo mucho, tengo un montón de canciones por ahí guardadas que tenemos que empezar a sacar y a ir encaminando de alguna manera. Entonces creo que en un momento muy decisivo, ¿no? Y con muchas ganas de, como platicamos ahorita, seguir proponiendo y haciendo nuevas propuestas y también continuar con lo que hemos hecho siempre, pero sí con mucha inquietud sobre todo y con mucha eh, seguridad de que tengo que hacer lo que estoy haciendo y muy agradecido sobre todo, como platicamos ahorita, de poder seguir acá y de contar también con este interés y con este cariño de la gente, ¿no? Y de los medios y de toda la raza que está involucrada en lo que venimos haciendo desde hace ya Un veintitantos años. hombre que ha, vamos a decir así, se ha esforzado durante los años, ya es un ícono del rock y nunca ha perdido la No, gracias. sencillez. Pero fíjate esta pregunta, que es la pregunta final y me parece bastante importante. ¿Alguna primicia que tú quieras compartir con tu audiencia, de Latinoamérica, de México, de inclusive Iberoamérica, por qué no decirlo así, que nos quieras compartir? Los planes para este 2023 y por qué no decir para el futuro. Sí, pues para el real, ahora sí que, pues muchas cosas. Fíjate que me quedé pensando precisamente desde que empezamos a platicar, te lo iba a comentar y dije, bueno, lo voy a platicar al final. Pero estamos precisamente haciendo una canción con mis compadres de Tiro de Gracia que vamos a editar también pronto. Y pues estoy muy contento con esa posibilidad, ¿no? Nos hemos seguido a través del tiempo por ahí conectados en redes y tal, pero bueno, son una influencia también muy grande para nosotros, muy buenos amigos, los primeros que nos recibieron allá también cuando llegamos a Chile, y tenemos también mucha
ideología en común y un montón de cosas ahí que compartimos y me parece bien interesante el track que se está desarrollando. Ya les mandamos una idea, estamos esperando que nos graben y espero que obviamente nos veamos también para hacer por ahí pues la colabo y el video todos juntos. Pero bueno, hay un montón pues de cosas así que se están, como platicamos hace rato, llevando a cabo. Hay un tema por ahí que vamos a sacar con Santa Fe Clan y con la Ronda Bogotá también, que salen creo que en menos de un mes. Hay una canción por ahí que hicimos también con Jera, estoy haciendo una canción con Millonario, también con MC Davo, que es otro gran rapero de por acá. Entonces, bueno, hay un montón de ideas por ahí. Tengo un proyecto también norteño por ahí que espero en algún momento poder editar y sacar. Y estamos también considerando hacer un disco en vivo de Pato Machete, que nunca hemos hecho un disco en vivo, o a lo mejor alguna loquera como un unplug, alguna cosa así especial. Y eso también me tiene definitivamente muy entusiasmado. Bueno, fanaticada, ahí les traemos una primicia como vocero principal, Pato Machete, de lo que va a ser esto que ya se ha convertido en una primicia que lo está anunciando por aquí, por la Casa del Rock Genesio. Simplemente tengo que agradecerte, Pato, el haber estado acá, tu sencillez, sobre todo por haber pasado estas preguntas un poco difíciles con elegancia, lo hicimos con el mayor respeto y también esas preguntas súper jocosas. Y bueno, ¿cómo la pasaste? Te tengo que preguntar primero eso antes de pedir. ¿Cómo la has pasado el día de hoy? Gracias, Rey. No, hombre, increíble. Increíble, la verdad. No me puse a beber nada más porque soy muy profesional, pero a la otra nos echamos unas cervecitas en vivo. Nos vamos a ver pronto porque vamos al festival que se movió, el Chilean Way. Nos vamos a ver por allá. Y si no nos vemos antes para lo que platicábamos ahorita, por ahí también con mi comadre La Valenzuela queremos hacer algo. Entonces, pues seguro nos conectaremos. He estado también haciendo, luego te mando yo unas ideas, pero con unos amigos me he estado juntando también a tocar y a sacar covers de Prisioneros. ¿De Soda? ¿Cuándo sacas algo de Soda Stereo? Entonces, en la actualidad, luego, ¿tienes pensado? Sí, fíjate que hay una reversión que hicimos en el homenaje de Soda Stereo, pero con control todavía, Toño y yo, que se llama Camaleón, para que la chequen por ahí, está muy buena. Pero sí, siempre me ha gustado la idea pues de tener a lo mejor esa posibilidad. No me divierto mucho juntándome con amigos y tocando por ahí y echando la bohemia. Entonces a lo mejor por ahí pronto les damos la sorpresa. Quiero agradecerte, muchas gracias por haber estado aquí en la Casa del Rock Genesio. Hemos tenido a un gran artista, un ícono latinoamericano y simplemente yo espero que se hayan gozado de principio a fin esta gran conversación. Como siempre es mi dicho, señores, muchas gracias de estar acá. Y hemos tenido en la Casa del Rock a Pato Machete, nada más y nada menos, y como es mi dicho, full rock and roll. Chao, Pato, chao, comunidad. Nos vemos en una próxima conversación necia. Full rock and roll. Chao, mi amigo. Nos vemos. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias a toda la comunidad. Chao, chao. Los quiero. Un abrazo. Chao. Presente, compa.